Bueno, Córdoba, del Tucumán, es una ciudad fundada en 1573 en el extremo meridional de las posesiones españolas, dentro del Virreinato del Perú, y en este mapa de la provincia jesuítica del Paraguay, que es atribuido al padre Cardiel en trabajo de Furlon, pues allí lo pueden ubicar en equidistante del Atlántico y del Pacífico, y con realmente una sorprendente actividad hacia ambos extremos y hacia el norte. Es decir, los documentos de todo el siglo XVI nos manifiestan esta actividad de Córdoba, que litigaba en Lima, en la ciudad de los Reyes, en Charcas en su audiencia, y que, bueno, el año que viene nuestra universidad cumple 400 años, es la universidad más antigua del actual territorio argentino. Bueno, las primeras devociones, yo no me ajusto solamente a los vascos, porque precisamente en este estudio de todas las cofradías de este territorio, aparecen desde el principio cofradías como la del Santísimo Sacramento, que es del siglo XVI, o la de las 5 letras de María, también llamada de la Presentación, una por voluntad de la jerarquía eclesiástica, la de la Mariana es una propuesta del Cabildo Secular, y que en general se buscan como protección a la subsistencia, es decir, un territorio muy desprotegido. Y bueno, a lo largo de que he estudiado las cofradías, pero he estudiado además todos los testamentos que hubo en Córdoba entre 1573, a través de tesis doctorales de discípulos también, no todos los he visto yo, pero que hemos podido hacer sacar algunos números, hasta 1810, es decir, nos dan un panorama de todo este movimiento confraternal, pero también de las devociones, como algunos marcaban, que no tienen que ver solamente con el aspecto de la confraternal. Existieron 33 cofradías en Córdoba, y ninguna tuvo una adscripción regional, así que ninguna era específicamente de vasco. Ninguna de las constituciones decían, no hay ninguna que diga que había que ser vasco o montañés o navarro o andaluz o gallego. Es decir, que todas estas cofradías y hermandades se forman con personas de diferentes regiones, ya no vamos a ver por qué. Para hacer estos trabajos hay algunos aspectos metodológicos y fontales que han presentado dificultades. Hay una carencia bastante importante de libros propios de la mayoría de las cofradías, congregaciones y hermandades. Hubo de todo, hubo cofradías, los jesuitas le llamaban congregaciones, y hubo una hermandad dentro de las carmelitas, la hermandad de San José, y la hermandad ya del siglo XVIII de la Caridad en la iglesia del Pilar. Es muy dispar lo que hay discontinuidad de las series, es decir, por ejemplo, los libros de asiento, en algunas cofradías existen, en otros no, en otras he encontrado los libros de gastos, y bueno, fui rehaciendo casi impresionistamente la historia de las 33 cofradías con algunas segmentaciones cronológicas, porque los libros de asiento, por ejemplo, para poder comparar aquello que en los testamentos dicen y pertenezco a todas las cofradías de la ciudad, pues no se puede saber por el libro, porque tenemos segmentos diferentes para cada una de las cofradías. De todas maneras, aparece entonces una dispersión en otros tipos documentales, que no son los específicos de cofradías, de datos que nos llevan a poder estudiar las confraternidades y el paisanaje dentro de esas confraternidades. Porque, claro, llevaría a un trabajo, es decir, yo he rehecho las listas de los que hemos encontrado y después por libros de elecciones, pero solamente los que desempeñaron cargos, que, bueno, esto un poco retomando lo de la mañana, a mí no me interesaron tanto, porque he trabajado mucho vida cotidiana, los que desempeñaron cargos, y no me sirve simplemente para ubicarlos, sino todos aquellos cuyos nombres y apellidos figuran, y que un gran genealogista de Córdoba, cuando yo le llevé la lista de los del dulce nombre de Jesús, me dijo, ¿de dónde has sacado esto? Estos no son de Córdoba.
porque claro, él sabía los de Córdoba que desempeñaron cargos, y yo dije, bueno, los otros fueron españoles, blancos, que fueron cofrades y pobres, no dejaron ninguna otra cosa porque no tuvieron posibilidad. Bueno, hoy hablábamos justo de Santa Teresa, fue patrona, si ahí lo alcanzan a ver, fue patrona jurada en Córdoba, desde el siglo XVII, principios del XVII, contra la langosta. Y si allí lo alcanzan a ver, bueno, tiene corona, eso son las cosas de los museos en vez de un birrete, pero si alcanzan a ver en el libro, tiene una langosta. Es muy naif la representación, bueno, y Nuestra Señora del Carmen. Este es el plano de la planta de la ciudad, de la fundación, cuando se hace el reparto de solares, y este que es ya un plano de 1791, les quiero mostrar dónde había cofradías, y por el orden de aparición de las órdenes religiosas. San Francisco, obviamente que hoy hablábamos, lugar que en todos los estudios que hemos hecho sobre testamentos es el lugar más elegido como lugar de sepultura, y obviamente su hábito, porque tenía indulgencias, igual que el cordón, y los escapularios de la Merced y del Carmen, por eso hay una preferencia, y algunos son enterrados con todo, para sumar con esta concepción del purgatorio, que cuanto más elementos pudieran aportar para evitar estar mucho tiempo en aquel tercer lugar surgido allá por el siglo XIV. Esa es la Compañía de Jesús, los dos claustros de la universidad y la iglesia. Aquí lo he marcado de otro color porque fue donde estuvo el Colegio Convictorio de Montserrat, porque después voy a hablar de las devociones privadas, y tenía su capilla, aunque los colegiales es decir, del Colegio Máximo tenían la Cofradía de la Inmaculada, después Nuestra Señora de la Merced, Santo Domingo, las Catalinas, que eran dominicas, y que, es decir, mientras en Santo Domingo funcionó la Cofradía de Españoles, en las Catalinas tenían su asiento la Cofradía de Naturales, y ahora hago un corte para decir que en América, y bueno, en el caso de lo que estudié yo en Córdoba, creo que Buenos Aires coincide, Salta y demás, que a partir del Concilio de Trento hay libros de españoles en las parroquias y en las cofradías, y libros de naturales. En naturales están todos los que no eran blancos, y además españoles es sinónimo de blanco, no eran españoles peninsulares, obviamente todos ya. Y, es decir, entonces para nosotros la palabra naturales no tiene otro significado, son indios, mestizos, negros libres, castas o negros esclavos que podían, en aquellas cofradías donde podían serlo. Las cofradías en general, bueno, hubo de toda esta variación, con una sola, que me he detenido aquí por eso, que es de la Merced, una sola que era solamente de mujeres, de todas las etnias, que es la de San Pedro Nolasco. Y en San Roque, bueno, y ahí tienen la totalidad de las... queda la Hermandad de la Caridad, que no sé si me lo olvide. A ver, ¿dónde está esto? Bueno, pasó, no importa. La Hermandad de la Caridad, que es más tardía. En estas listas yo he puesto solamente las que aceptaron, es decir, las que tenían españoles como miembros, y algunas que eran mixtas, es decir, que había españoles blancos, pero también hubo gente de casta, como por ejemplo, que es muy curiosa, la de San Benito, que es del siglo XVII, en la iglesia de San Francisco. Las fechas que salen a la izquierda en la iglesia es de la época que es la iglesia, o cuando llegó esa orden. La iglesia matriz funciona desde 1573 a 1699, en que pasa a ser catedral, trasladada de Santiago del Estero a Córdoba. Los franciscanos llegaron con los conquistadores en 1575, y en esto que les decía yo, tanto la cofradía de San Benito como la de San Antonio, en realidad la de San Benito sobre todo, que es una cofradía de gente de color, pero también hay blancos que participan de ellas. La Compañía de Jesús, también he puesto solamente las congregaciones donde se aceptaron blancos, tuvo además una cofradía de negros y una de indios. En la Merced, como les digo, la de Nuestra Señora, es decir, tanto en la Merced, en los franciscanos, en los carmelitas y en los dominicos,
se llamaba rama, es decir, era la cofradía de Nuestra Señora del Rosario con la rama de españoles y la rama de naturales. Y la más tardía es la de el Pilar, la Hermandad de la Caridad 1771, que realmente, bueno, yo hice un estudio comparando las constituciones, son exactas a las de Sevilla, y todavía no he podido encontrar quién fue con las constituciones bajo el brazo, porque son complicadas, es decir, son con mucha cita bíblica, con manuscritas, por supuesto, y bueno, todavía he estado en la Hermandad de Caridad de Sevilla, pero no he logrado dilucidar cómo hay esta identificación absoluta, con mínimos cambios, como que donde dice moros, dice indios en la de Córdoba, pero es exacta. Bueno, y en San Roque funcionó el hospital, que como se decía hoy fue el hospital de San Roque en el siglo XVIII, al principio hospital de Santa Eulalia, donde era por supuesto de hombres y por supuesto porque no fue así la medicina hasta aquel momento, con 10 camas nada más, y fue la Hermandad de la Caridad ya en el siglo XVIII la que hace un hospital para mujeres y un colegio de huérfanas. Y aquí tienen la tipología de estas asociaciones confraternales en las que participaron españoles, divididas por sacramentales, los misterios de Jesucristo penitenciales, y quería decir algo que se me ocurrió hoy a la mañana y no intervine, de la importancia de los franciscanos y de los jesuitas, que lo había dicho Fermín, porque las 40 horas, que fue una ceremonia sumamente importante en todo el periodo barroco, bueno, lo siguió siendo, después se hacía solamente en la catedral, en la Compañía de Jesús y en San Francisco, sumado a que la proclamación de la bula de Santa Cruzada se hacía en procesión desde San Francisco hasta la catedral, es decir, la importancia que tiene esta orden dentro de la ciudad. Bueno, acá tienen, como para que tengan un panorama de cómo funcionaron, y obviamente hay una mayoría de cofradías y congregaciones marianas. De los santos hay pocas, la de San Pedro Apóstol, de los canónigos de la catedral, la de San Pedro Nolasco, que ya dice, una hermandad pequeña en Santa Teresa de Jesús, esta es de San Benito y San Antonio en San Francisco, una del Ángel de la Guarda, bueno, las asistenciales, y las terceras órdenes de penitencia de la Merced, Santo Domingo y San Francisco. Lamentablemente, en ninguna de estas tres órdenes dejan ver los archivos. Y chocamos con esa dificultad. Fue muy difícil hacer todo esto, la verdad, porque fue un rompecabezas. Sí me interesa marcar, yo hablo en realidad de las cofradías urbanas, y me voy a referir a lo urbano, pero creo que es interesante que hay solamente identificadas, o que quede alguna documentación, de 3 cofradías marianas en la sierra, es decir, en la jurisdicción de Córdoba, que es la de San Agustín en el curato de Calamuchita, Las Palmas en el curato Tras la Sierra, y la Carlota hacia el sur en el curato Río Cuarto. Es curioso que hacia el sur, que era la frontera con los indios, la devoción es la Virgen de la Merced, redención de cautivos, y hacia el norte, primero que vieron en el mapa, es Nuestra Señora del Rosario. Bueno, en cuanto a las personas que llegaron, yo creo que marca un poco la heterogeneidad de la migración, la constitución de que no haya habido, es decir, yo voy por la falsación de Popper, que no haya habido cofradías naturales, como le llaman aquí, o con nacionales, etcétera. Por un lado, las prohibiciones migratorias en ciertas etapas, la heterogeneidad y el escaso número de cada región al principio, en el siglo XVI, pero sí hay un origen mayoritario de vasco-navarros, montañeses, que han sido muy mencionados, andaluces y gallegos, y hacia el siglo XVIII, catalanes. Hay un libro estupendo que se llama El trasiego de Lobos y Gull, un trabajo realmente que le llevó el trasiego humano del viejo al nuevo mundo. Han hecho una extraordinaria medición de toda la documentación existente en el Archivo Histórico de la provincia por el siglo XVI y XVII, utilizando la división geográfica de aquella época, donde
indudablemente, según los documentos, a veces, como decíamos hoy muy bien, aparece la diócesis, otras veces aparece el pueblo, otras veces aparece el valle. Bueno, ellos contabilizaron 1.220 migrantes en los siglos XVI y XVII, de los cuales 698 son de España, es decir, de la península, es decir, de España, no Portugal, porque después aparecen 520 extranjeros, porque aparecen flamencos y de otros, de los cuales el 34% son portugueses. Es muy importante esto para Córdoba porque los portugueses están identificados, hay un estudio de Eduardo Bull, varios estudios que he hecho, de que en general los portugueses son judeoconversos, y entonces se ubican en cofradías, incluso llegan a tener cargos que, tratando de la inserción y demostrar que son cristianos viejos, que muchas veces, esto de que decían, mi abuelo era demostrar que el abuelo ya era cristiano viejo. Es decir, sobre todo para América esto es fundamental. Bueno, la distribución peninsular de estos siglos XVI y XVII, aquí la ven, no hace falta, hay una mayoría andaluza, pero con esta división de la época. Las provincias vascongadas están también representadas. Esto es basado en el trabajo de Lobos y Gull, que es realmente de una minuciosidad, no sé si ustedes lo tienen, pero es sumamente interesante. Lo publicó, fue premio de la Academia Nacional de la Historia en el año, bueno, acá lo tengo, después se los digo. Nacional de la Historia, sí, bueno, las nacionales suelen ser de Argentina. Bueno, es de 1998, pero realmente un trabajo que les llevó 20 años hacerlo estupendo. Después hay un censo de 1813, donde ahí aparecen también determinados, según los orígenes, sin especificar, es decir, que dice españoles solos, en el censo hay 117, y algo que lamentablemente los de Soria me llama la atención, 180 es una barbaridad, por eso le puse un asterisco, porque está trabajado por Arcondo, dando ese número, y por Garzón Maceda, dos personas que estudiaron muy bien, estudiaron mucho lo de los censos y la demografía, y lamentablemente el Archivo Histórico de la provincia se va a mudar, y está cerrado hace un año. Es decir, que no he podido ver el censo para saber qué pasaba con esto de Soria, pero se los mando por correo electrónico cuando me entere, porque creo que es interesante. Bueno, en cuanto a las constituciones y las acciones, indudablemente las constituciones, como hemos visto en los casos que ya se han expuesto, establecían las condiciones de pertenencia a una cofradía. Y casos emblemáticos, como se ha mencionado hoy, son en México y Perú, la de Aránzazu, Covadonga y Valvanera. Las cofradías en Córdoba del Tucumán, que no tenemos esta especificación, sí sabemos que de españoles hubo 19, 6 fundadas en el siglo XVI, 10 en el XVII y 3 en el XVIII, y mixtas había 9, es decir, en las que además de españoles, siempre insisto, sinónimo de blanco, 5 son del XVII y 4 del XVIII. Para dar algunos números, en Lima, en 1619, había 61 cofradías, así que similar al número que había en Sevilla, según lo dicen los documentos, y el padre Cobo para 1630 hablaba de 57. Lamentablemente no tenemos más cofradías, hemos perdido todo es decir, hemos perdido los ornamentos, los libros y las procesiones y todo. Bueno, creo analizar por qué. Voy por la negativa. ¿Qué factores limitaron la formación de congregaciones regionales? En primera instancia, la pobreza del territorio. Es común leer en las visitas de los obispos y en las visitas de los gobernadores la pobreza del territorio que hizo, es decir, hay un cierto momento de que Córdoba es media entre Buenos Aires y es lugar de hacia Salta, de invernada de las mulas que iban a Potosí, pero en general, por ejemplo, no se cubrían los curatos porque no había quien los quisiera. Yo estoy trabajando sobre consuetas de catedrales, no había prebendados, nadie quería, y los obispos que llegaban, tanto a Santiago del Estero al principio como después del 1700 a Córdoba, pedían bastante inmediatamente su promoción a Arequipa, porque eran zonas donde los
Entonces, esto hizo que, claro, estos grupos comerciantes, para el caso de los vascos, pero en general, no se afincaran definitivamente en este territorio. También creo que la distancia y dificultad de comunicaciones, ya lo vieron en el primer mapa, la distancia con Buenos Aires, la distancia con Chile, aunque era bastante común el cruce de la cordillera en el tiempo, bueno, tanto que las actuales provincias de Cuyo, Mendoza, San Luis y San Juan, pertenecían o dependían del arzobispado de Chile. Es decir, que las divisiones territoriales también de la época dificultaban la relación. Hubo un menor flujo migratorio, sin duda, en relación a estas áreas centrales que mencionamos. Yo siempre hablo de Córdoba y digo, cuando se habla de América, parece que América era una sola cosa, nada que ver. México, gran diferencia con Perú, y no digamos México-Perú con el resto, y especialmente con esta zona tan meridional. También la carencia de espacio social y religioso adecuado para concretar una cofradía de regional, es decir, al haber cofradías que tenían que ver, aunque no eran creadas, es decir, queda claro que las cofradías eran de laicos y las fundaban, pedían su creación, laicos porque pedían, pero no tenían que ver con la orden religiosa, pero al haber órdenes religiosas que tenían o promovían la cofradía del Rosario, porque bueno, la creación de las cofradías o la fundación de cofradías se consideraba privilegio de la primera orden, por eso nosotros tuvimos, por ejemplo, del Carmen, pero en convento femenino, porque el Carmen, los carmelitas llegaron en el siglo XIX recién, y todo esto hizo una cantidad de dificultades dentro de la ciudad, y que se perdieran los libros cuando se los pasaron las monjas carmelitas a los sacerdotes carmelitas. Y la reacomodación de españoles peninsulares en diferentes cofradías de la ciudad, donde desempeñaron estas relaciones es decir, donde se podían hacer relaciones sociales. Es decir, yo he escrito un libro sobre el espacio social de las cofradías, fuera para casamientos, para buscar trabajo, para préstamos o para lo que fuera. Entre los habitantes de Córdoba, que he podido hacer la identificación de la pertenencia confraternal, hay coincidencia, es decir, casi son los mismos, no todos, de asentamiento entre la del Dulce Nombre de Jesús, que era dominica, y la de Nuestra Señora del Carmen. Para estas dos cofradías es para las que se dispone mayor cantidad de listas de cofrades, aunque en segmentos cronológicos diferentes. En cambio, haciendo alguna identificación, en la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, dominica, encontramos andaluces, vascos, navarros, extremeños y gallegos en diferentes proporciones, teniendo también presente lo que han dicho y me parece esencial. Muchos son descendientes, es decir, son los hijos de o los nietos de. ¿Qué me ha interesado? Yo he ido rapidísimo. Bueno, ¿qué me ha interesado ver? Al hacer la identificación de los distintas personas en las cofradías, por ejemplo, los andaluces, en Nuestra Señora del Rosario, tenía mucho que ver, y uno que es nuestro escritor insignia, que es Cristóbal de Aguilar, que escribió sobre el Rosario de la Aurora, es decir, la gran devoción de Andalucía al Rosario. Es decir, hay como algunas explicaciones que hacen que se agruparan en algunos espacios determinados. Pero al faltar la posibilidad de decir, bueno, los vascos no estaban todos en la misma, sino que se dividieron, los andaluces también, los gallegos también, ¿cuál es la devoción privada? A través de dos trabajos que hemos hecho, donde hemos contado es decir, trabajando sobre sucesiones, extrajimos del siglo XVI, XVII y XVIII todos los objetos de devoción, y por lo tanto pudimos ver qué objetos son aquellos que no están
Así como en Historia del Arte uno ve en el museo lo que está, estos son los que estuvieron en las casas privadas. ¿Cuáles son las devociones que encontramos? Hay Nuestra Señora de Atocha. Le encontramos ya en 1631, una Nuestra Señora de Atocha, propiedad de Tomás Lazo de la Vega, hijo de Alonso, quien había sido regidor en la villa de Madrid, casado con doña Elena Puelles y Aguirre, natural de la misma villa. Hay otra Virgen de Atocha en propiedad de Victoria de Albornoz, que tenía un cuadro de tela con marco, en 1643. Por supuesto, nada de esto existe, ¿no? Es decir, se han ido pasando y se han perdido. Yo les pongo las imágenes, pero no son las... Es decir, que aparecen estas imágenes en manos privadas y quiere decir que la han llevado, la han transportado, y quiero agregar algo también. Muchos de los que viven en Córdoba no es que hayan venido directamente en la península, sino que han estado primero en México, en Arequipa, en Potosí, en Charcas, en Valparaíso o en Santiago de Chile, en Salta, y han llegado finalmente a Córdoba, es decir, que han ido acarreando su devoción. Y también tenemos Nuestra Señora de Guadalupe Extremeñas, que aparece en mayor número, una, por ejemplo, en poder de Felipe de Soria, entre el año 31 y el 34, otra la tenía Francisco Gil Negrete en 1651, y una tercera Nicolás de Palacio. Obviamente que esto es lo que podemos extraer de aquellos que dejaron testamento, y al dejar testamento hubo sucesión, y al haber sucesión hubo inventario. Curioso es también Nuestra Señora del Pópulo, una devoción gaditana, que aparece en manos también de algunos. Nuestra Señora de Soterraña o de Nieva, que actualmente esta es la imagen que está del lado de la epístola de la catedral, que es introducida por el obispo Moscoso a fines del siglo XVIII, y que la hace, la ciudad de Córdoba se fundó bajo la advocación de Nuestra Señora de la Peña de Francia, porque aunque era sevillano nuestro fundador, don Jerónimo Luis de Cabrera, su mujer era muy devota de la Virgen de la Peña de Francia, y desde Ica, en el Perú, la fueron trayendo. La imagen está actualmente donde se revisten los sacerdotes en la Catedral de Córdoba, de muy difícil acceso, no me han dejado tampoco nunca sacarle una foto, pero es la fundadora. Y a fines del 18 pasa a ser la patrona de la ciudad, la Virgen de Soterraña. Y otra de las devociones es la Virgen de Montserrat, que es curioso porque no aparecen en manos privadas ninguna imagen, pero es el convictorio de los jesuitas, se llama de Nuestra Señora de Montserrat. Y esto es debido a que un benedictino llegó a Córdoba con una cantidad de imágenes, de una imagen, perdón, y muchas estampitas. Se enfermó y se murió en Córdoba, y le encargó a un jesuita, que era su confesor, la imagen, que fue la imagen fundadora del convictorio, y bueno, que es famoso el Colegio Montserrat. También tenemos alguna Nuestra Señora de Aránzazu. Voy llegando el tiempo, ¿estoy bien? Sí, estás en 5 minutos, pero creo que te da. Bueno, sí, perfecto. No hay constancia de que hubiera, digamos, culto público, sí, a Nuestra Señora de Montserrat, porque se puso en el convictorio a fines del siglo XVII. No hay constancia de culto público ni a Nuestra Señora de Aránzazu ni a Nuestra Señora de Covadonga, pero sí hay en manos privadas imágenes de ella, una de un personaje, Nicolás García Gilleto, de la de Covadonga, que tuvo una destacada actuación dentro del Cabildo, y que, curioso también, que yo creo que es esto que hay que rescatar, no solamente la reunión confraternal, sino la devoción privada y esto de dónde se sentían, una Nuestra Señora de África encontrada en Córdoba, insólito en este sur del mundo, y es de un Torrecilla que había nacido en Ceuta, y se ve que se había ido con su Virgen a estos confines del mundo.
y un Santiago Apóstol, que tampoco son demasiadas... bueno. Para cerrar, no existieron en Córdoba cofradías dedicadas a una devoción o advocación que fuera insignia, símbolo o que aglutinara a personas de regiones peninsulares o de, bueno, como norteños, montañeses o como hemos estado llamando. La ciudad sí estuvo habitada, porque lo tenemos en los testamentos, en las cartas de poder, cartas dotales, es decir, todos los documentos que se puedan ver, vizcaínos, navarros, montañeses, gallegos, andaluces, catalanes, entre otros orígenes territoriales, Burgos, montañas de Burgos, etcétera, pero que en todos los casos optaron por incorporarse a las cofradías que surgían por voluntad de individuos piadosos que piden que se... o del propio cabildo secular, que es varias de las que surgen desde el cabildo secular, y entonces el cabildo es el patrono, afincándose o asentándose en las diferentes órdenes regulares que se habían instalado en la ciudad. No existió, por lo tanto, una advocación que los identificara de un modo particular con su lugar de nacimiento y que fuera convocante para el ayudo a los paisanos, lo que cumplieron a través de otras redes, porque estudiando otras o de otro modo las redes de relaciones, estos elementos aparecen. En el enorme y sostenido movimiento confraternal, como han visto ustedes a través de estos siglos, que se desplegó en el Nuevo Mundo, la excepción fueron la identificación regional. Es decir, si hablamos de 60 y tantas cofradías en Lima o en México, tenemos identificadas regionales, las de los vascos y las de los asturianos, en algún caso, yo estoy trabajando ahora la de México, de los asturianos, es decir, la mayoría de las cofradías y la mayoría de los españoles de cualquier región pertenecieron a las cofradías que yo llamaría comunes, repetidas en todo el mundo católico. Y en el ámbito doméstico mantuvieron estas devociones peculiares y dejaron nostalgia de esta pertenencia en los testamentos, especialmente, que sería otro trabajo a hacer, en las mandas pías que se tenían que cumplir donde habían nacido y sido bautizados, donde allí aparece que dejan para dotar doncellas, para hacer el altar a la derecha, digo, o para que donde están sepultados mis padres, mis tíos, mis abuelos, etcétera, y van al lugar pequeño, este lugar de identificación, de pertenencia que los determina. Muchas gracias.